Bienvenidos A esta nueva edición, de Narrative en AI. Show. Ok, el día de hoy tenemos un tema igual a todos que va a ser narrative, pero va a ser desde un punto de vista distinto. El podcast se llama Narrative, por lo tanto vamos a hablar de narrative. Yo he estado escuchando un audiolibro que se llama Sapiens, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, de Yuval Noah Harari, y al escucharlo me quedé atónito al darme cuenta que estábamos haciendo un podcast en donde podríamos hablar de esto porque tiene todo el sentido del mundo. Porque, bueno, lo que hace Yuval Noah Harari en Sapiens, neta, sí vamos a saltar un tema right away. Ok, let's do it. I like this. I like it. It was your idea, man. Lo que hace Yuval Noah Harari en Sapiens es, empieza a hablar, primero empieza a hablar de que no somos los únicos humanos que han habido, para nada, han habido muchos. De hecho, han coexistido al menos 10 diferentes tipos de humanos simultáneamente. ¿Y por qué todos ellos no están aquí? No sé, ¿por qué? Dime. Gracias, Sócrates. Porque, bueno, él habla de muchas cosas, ¿no? Y habla de cómo, pues, los humanos desarrollamos un cerebro muchísimo más grande, ¿no? Que tiene que ver porque los humanos que sobrevivían eran los que eran bebés prematuros, por eso el embarazo es solamente de 9 meses, para que la cabeza no se desarrolle tanto y entonces las mujeres los puedan sacar. También lo que pasa con las mujeres es que cuando nos erguimos, entonces las caderas se tienen que volver un poco más angostas para poder mantener el balance y eso hace que los bebés que están todo el periodo en la panza de su mamá, como era en ese entonces, se morían. Y los que eran prematuros de 9 meses, que hoy en día es el promedio normal, ellos eran los únicos que sobrevivían y por eso hizo regla normal, ¿no? Que nazcan nuestros bebés muy prematuros y sin la capacidad de hacer absolutamente nada. Bueno, ¿por qué el sapiens, por qué el humano avanzó tanto? Bueno, pues tiene mucho que ver con su gran cerebro, con su capacidad de hacer muchos cálculos y con su capacidad de colaborar con otros 20, 30 humanos y hacer pandillas de humanos y podían cazar juntos y podían recolectar, ¿no? Eso eran cazadores recolectores. Sin embargo, Sapiens desarrolló algo que los otros no desarrollaron. Y eso fue narrative. ¿A qué me refiero con narrative? Lo que empezaron a hacer los seres humanos era empezaron a desarrollar un lenguaje mucho más sofisticado, entre comillas. Todos los animales en los que puedas pensar ahorita, o sea, si me dices así una especie que neta no conozco, pues no estoy seguro, ¿no? Pero un chimpancé Orangután. o un orangután, o bueno, fuera de primates, ¿no? O sea, cualquiera también del mar ves a los delfines y a las ballenas, pero aquí también puedes ver a los elefantes o puedes ver a los pájaros, pues se comunican por medio de un lenguaje que, aunque puede no ser creíble para nosotros, sí es bastante completo. Hay sonidos que hacen los monos, por ejemplo, que un sonido significa hay un águila. Y entonces, si tú grabas ese sonido y lo pones en una jaula llena de monos y you play it, todos los monos ven hacia arriba. Y luego hay otro que dice, ahí viene un jaguar, ¿no? Un tigre. Y entonces todos los monos saltan a los árboles y se quedan viendo hacia abajo. Entonces sabemos que sí tiene un lenguaje. Los insectos también tienen cierto tipo de lenguaje. Sí, también. Las moscas, de Ujú. hecho, se pueden comunicar mucho mejor de lo que pensamos. La cosa es, todos estos lenguajes de todos estos animales están codificados en su ADN. Una abeja no le tienes que enseñar a comunicarse con la suya, está codificado en su ADN y es parte de su instinto. Sin embargo, yo a mi hijo sí le tendría que enseñar pues todas las palabras y cómo se usan y cuándo son metafóricas y cuándo son literales y las maneras de hablar y cómo hay tonos distintos y se lo tienes que enseñar porque no está en su código genético porque esto ha sido demasiado rápido. Anyway, el punto es, ¿por qué hablamos de la narrativa si ahorita estoy hablando del lenguaje? Ok, lo que cambió del lenguaje es que los sapiens comenzaron a hablar de cosas que no estaban físicamente ahí. ¿Qué significa esto? Que mientras que un Neandertal, siendo muchísimo más fuerte que un sapiens, y muchísimo más inteligente que un sapiens, no tenía la capacidad de hablar de cosas que no estaban ahí. Un Neandertal te podría decir, pásame esa piedra, pone esta piedra ahí, ahí viene eh, o encontré comida aquí, o viene un león, escóndanse en esa cueva de ahí, que es suficiente lenguaje para sobrevivir. Sin embargo, no para desarrollarse como lo hizo Sapiens. Sapiens fue capaz de pensar en cosas que no estaban ahí. Por ejemplo, la cueva de Stadel. Stadel, no hablo alemán, pero más o menos se pronuncia así. Es una cueva antigua de Sapiens en donde encontraron un
ser humano, bueno, es una figura de marfil de un ser humano con cabeza de león. Hemos encontrado muchas figuras de marfil de neandertales y de otros tipos de humanos. Hemos encontrado figuras de leones de muchas de estas especies humanas. Nunca habíamos encontrado una más que con los sapiens que uniera al humano y al león, que hiciera algo que no existe. Tú puedes decir como, bueno, ¿qué te da eso, no? Solamente puedes hacer imaginación y ya. Bueno, ellos eran capaces de hablar, por ejemplo, su dinámica social era muchísima más sofisticada que el de cualquier otra especie. De hecho, la gran mayoría de las conversaciones que tenían antes los sapiens no eran sobre cosas como objetos que estaban ahí. Era chismorreo. Era, esta persona no es confiable porque el otro día lo encontré agarrando más de aquí y no sé qué. Y así es como el social bonding no se hizo simplemente instintivo. El hambre por social bonding sí, pero las conexiones sociales se hicieron por medio de un cerebro que aprendió a hablar de cosas que no estaban ahí. Confianza, amistad, amor, verdad, Son triunfo, ¿no? conceptos mucho más abstractos Sí. que no necesariamente pues engloban una cosa o pocas cosas, Sí. engloban algo mucho más Ajá, grande. es como, ¿qué es triunfo? ¿No? Bueno, ¿te acuerdas de esa vez que fuimos a cazar y pensamos que no lo íbamos a hacer, pero al final matamos al mamut? Bueno, ¿te acuerdas de esa vez que teníamos hambre y encontramos un arbusto lleno de frambuesas? Y luego, ¿te acuerdas de esa? Bueno, todas esas júntalas y hay un abstracto ahí que es triunfo. Te lo estoy explicando ahorita muy sofisticado, pero básicamente es eso. Eres capaz de ver un patrón a través de muchos otros eventos y entonces puedes derivar un abstracto, que en Sí, este caso es puedes hacer triunfo. una base de un patrón que se repite de diferentes maneras y puedes así representarlo de una manera más fácil. Sí, y por eso también nuestras conexiones neuronales se tuvieron que ser muchísimo más chingonas, voy a decir, porque no conozco todos los términos neurológicos. La cosa es que en un grupo de 50 personas hay 1225 uniones individuales por cada individuo con otro individuo. Para mantenerte al corriente con todas ellas necesitas un cerebro capaz de poder abstraer toda esa información y sacar lo que realmente vale, de poder escuchar todo esto y recordarlo. Ah, él no se lleva bien con él, entonces no pueden colaborar. Y él es un buen líder porque la otra vez no sé qué. Y él le puso el cuerno a su esposa. Y él es muy malo porque siempre me trata mal. Y él, ya sabes, entonces tienes que tener un cerebro que recuerde todas estas cosas que para otro animal sería estúpido. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con que no estén los otros neandertales aquí? Bueno, los seres humanos, al igual que todos los otros humanos, siempre fuimos muy sanguinarios, siempre fuimos muy territoriales y siempre teníamos hambre de más. Sin embargo, los neandertales hacían bandillas, por así decirlo, o tribus de no más de 100 personas. 100 personas era el límite, ya no podían haber más. Y eso sí está codificado en su ADN. Sin embargo, el humano, por medio de la fantasía, por medio de una verdad inventada, porque sigue siendo una verdad, simplemente no es una verdad objetiva. Y tampoco es una verdad subjetiva, es una verdad intersubjetiva. Tu subjetividad y mi subjetividad empatan en algo que le llamamos la fantasía compartida, que es nosotros somos la tribu del fuego. Y la tribu del fuego no se debe someter ante bla, 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 bla. Y entonces ahí consigues muchísimas otras más personas. Bueno, ya luego piensas en el siglo XX y el discurso nazi, fascista y comunista y es como, ok, ya, tiene muchísimo sentido. Los Pues, seres... o en cualquier Ujú, país, sí, cualquier organización. lo que sea, el tribalismo es parte de nuestro ser, pero el tribalismo en una colaboración muchísimo más grande. ¿Cómo haces que las personas den su vida por una sola idea? It's in our genes. Estamos hechos para que las ideas abstractas sean muchísimo más reales para nosotros que los objetos. Estamos codificados para que una idea te dé más miedo que un depredador. That's really something. Porque hay ciertas ideas que sí empatan con nosotros hoy en día. Nosotros me refiero como seres humanos. Y otras que no. ¿Y por qué cuando hablamos de ciertas cosas, o sea, que no necesariamente están, o sea, por ejemplo, cuando una persona religiosa reta su creencia, realmente muchas reacciones son como si realmente estás queriendo matarlo. O sea, inconscientemente la persona piensa que su supervivencia, por todo esto que hablas, está en peligro. Ujú, Y la capacidad de pasar sus genes y de que la especie siga está en peligro. ujú, Entonces, y ya pasándome a algo que
que viví el día de hoy, siento que, por ejemplo, relacionado a todo este movimiento posmodernista, si dices algo que no va de acuerdo a su discurso, parece ser como si los estás atacando directamente a ellos. Claro, ¿por qué durante 20 años que fue la Guerra Fría, no es exacto, pero más o menos, por qué toda la existencia de cada ser vivo en todo el mundo estaba en riesgo porque ciertos humanos no se podían poner de acuerdo en cuál era la correcta forma de maniobrar una economía? Eso era, o sea, si if you go to the core of it, era eso. De ahí se desglosaron en muchísimas otras cosas. Sin embargo, al final era capitalismo versus comunismo. Era eso es del diablo y esto es lo que nos va a hacer prosperar. Y los otros viceversa, decían exactamente lo mismo. ¿Por qué llegó a estar en riesgo todo el mundo? Estaban dispuestos a destruir el mundo por sus ideas. Y la cosa es esto. Yuval Noah Harari habla de cómo nos escapamos de esta narrativa. Y lo que él dice es, ok, imaginemos una fantasía común al que tenemos, por ejemplo, una empresa. Él toma el caso de Peugeot, los coches Peugeot. Dice, ok, Peugeot es una fantasía y lo podemos hacer, podemos ver este análisis en un simple Desglose, ejemplo. sí. Ajá, sí. Ok, si yo destruyo todos los coches Peugeot de todo el mundo, Peugeot sigue existiendo. Si yo bombardeo todos los headquarters de Peugeot en todo el mundo, Peugeot sigue existiendo. Si yo corro a todos los empleados de Peugeot, Peugeot sigue existiendo. Si yo cambio la directiva y hasta el director general de Peugeot, Peugeot sigue existiendo. Y si yo mato hasta los dueños de Peugeot, Peugeot sigue existiendo. Sin embargo, si una persona, que todos estamos de acuerdo que esa persona tiene que ser, en este caso es un juez, tiene la ropa apropiada que todos acordamos que tiene que tener, está en el lugar apropiado y tiene una cédula apropiada que todos acordamos que tiene que tener, agarra un bolígrafo de la tinta apropiada que todos acordamos que todos los bolígrafos tienen que ser para un documento legal y hace una firma y en esa firma, sobre ese papel hay un contrato que está utilizando palabras escritas de tal manera que todos acordamos que eso significa que Peugeot deja de escribir. Entonces, en el momento en el que esa persona firma, ya, Peugeot dejó de existir. Todo esto es una fantasía enorme. Entonces, ¿qué pasa si nos queremos deshacer de Peugeot? De la fantasía de Peugeot. Bueno, lo que tendrías que hacer es acudir a la ley francesa. Pero la ley francesa también es una fantasía. Bueno, queremos destruir la ley francesa. ¿Qué hacemos? Bueno, nos vamos al país, Francia, y desde el Estado lo hacemos. Bueno, pero el Estado también es una fantasía. Esas líneas son imaginarias en el mapa. Mientras más te vayas, más después de país te puedes ir a ideologías, ¿no? Humanismo, o te puedes ir a... no, lo que pasa es que yo soy un nihilista. Bueno, al final no vas a poder salir de ahí. Cuando tú crees que estás saliendo de la prisión de tu pensamiento fantasioso, lo único que estás haciendo es estás saliendo a un patio de recreo de una prisión todavía más grande. Y si sales de ahí, vas a estar en una prisión todavía más grande. Es como a simulation inside a simulation inside a simulation inside a simulation y así so on and so on. No podemos salir de la narrativa porque no hay tal cosa como salir de ella. Porque si estás pensando, ya estás en una narrativa. La Sí, narrativa es lo que habilita nuestro pensamiento. nosotros pensamos en narrativa todo el tiempo. O sea, ya hemos hablado en otros podcasts de la narrativa personal. Tú ahorita hablas, o sea, aunque te quieras alejar de la narrativa colectiva, tienes tu narrativa personal, quién soy, qué hago en el mundo. Y eso es lo que hace que te puedas mover. Por eso cuando alguien está poniendo en riesgo todo tu sistema ideológico y de valores, como la Guerra Fría, estás dispuesto a matar por eso. Y no te importa que esté en riesgo porque todo se puede acabar por eso. Mi vida y la vida de mis hijos y de mi familia y todo lo que hemos construido y todo eso es una narrativa. Pero si me destruyes esto ya no tengo nada. ¿Por qué Ay, crees que, bueno, él está en proceso de convertirse en psicólogo y yo veo, bueno, escucho psicólogos dando testimonio de lo que escuchan y sí, una persona se le cae su sistema ideológico y se le cae todo. Y como ser humano, o sea, tú dirías como, bueno, pero la parte ideológica es algo, está en la nube. No, se me va a adicciones o deja de comer o come de más o hace cosas muy riesgosas. Entonces su integridad física, biológica, está por debajo de un paraguas de narrativa. yo creo que es ambos. O sea, primero tienes que tener de cierta forma tus necesidades, o sea, como cubiertas tus necesidades básicas. Ujú. Y a partir de eso,
ya que las tengas cubiertas, vas a empezar a crear una narrativa. O sea, comer, dormir, respirar, caminar, todo lo básico como ser humano, ¿no? Pero ya que tienes todo eso básico y quieres vivir en comunidad y quieres como encontrar tu lugar en el mundo, cambia por completo la manera en la cual te percibes y en la cual percibes a los demás. Porque como tú dices, no te puedes escapar de eso porque así funcionamos como especie. Y algo que es muy interesante, que creo que es lo que está pasando hoy en día, este cuestionamiento constante de estas narrativas o de esta metanarrativa nos ha hecho pensar de maneras totalmente diferentes, pero que creo que por ego o por ignorancia o por cualquier razón nos hemos alejado de el instinto humano básico, que es hay una curiosidad y una búsqueda por la verdad gigantesca, y si no nos centramos en eso, Claro. nunca, o sea, no sabemos qué El puede llegar a pasar. posmodernismo y la posverdad es como una revolución adolescente de Es, hemos estado buscando la verdad objetiva. Bueno, nos rendimos, vamos a ser nosotros la verdad ahora. nos rendimos porque no existe y porque no va de acuerdo a lo que nosotros creemos que importa o debe de importar, de cierta forma. O sea, no va de acuerdo al ideal. El ideal ha cambiado por completo. Y eso ha hecho que, Claro. pues, ya no tengamos una base. Es chistoso porque lo que ha hecho todo esto, o sea, el ideal ha cambiado porque ya no queremos todo agrupado, que eso sería de alguna manera pensar que hay una verdad objetiva y que ahí pasa todo y que hay cosas que sí son verdades concretas. Lo que estamos haciendo creo que es como separarlo todo, ¿no? Lo que hizo Maquiavelo en su tiempo, que es está la ética y luego está la ética de la política, que es no hay ética en la política. Entonces lo que hizo Maquiavelo es como, no, pero todo está junto, everything is embedded. Y él dijo, no, para nada, las cosas están separadas. Y es chistoso porque eso es algo que hace mucho el catolicismo y eso es algo que hace mucho el cristianismo. Y el posmodernismo dice que va en contra del catolicismo y del capitalismo, pero realmente, No el si lo piensas posmodernismo en sí, Ujú. sino más como las personas que Sí, generalmente se sí, dicen no a es sí el mismas. posmodernismo. El Porque, ajá, posmodernismo es algo súper brillante, pero no es ujú, eso. Ahorita yo creo que lo que me claro, gustaría hablar en el siguiente podcast es Red Pill versus Blue Pill ujú. y saber, o sea, pensar como qué preferimos como especie. Saber la verdad o, O más bien, creer que hay una verdad bueno, o más bien, creer que no hay sí, ninguna exacto. verdad. Creer que hay una verdad o Porque it's creer que no hay narrative. una verdad, pero que esa verdad Sí. nos funciona Y más. vamos a hablar también de, no son los postmodernistas, gracias por corregirme, más bien así lo decimos un poco por Peterson, Sí. que lo dice, no son los postmodernistas, es simplemente la nueva ideología que se está formando, que tiene mucho que ver con activismos por querer resolver los problemas de todo el planeta haciendo 3 cositas y mandando un tweet. Esta nueva forma de ser, vamos a hablar de eso en el siguiente podcast, que para nosotros va a ser como en 5 minutos, para ustedes va a ser la siguiente semana. ¡Woohoo! Nos vemos. ¡Hey! ¡Qué buenos ejercicios!